Bueno, miren, en el anuncio que está allí, que dice avisos, está la forma o los criterios de evaluación. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, van a encontrar actividades que yo creo que ya tuvieron el semestre pasado, cuatrimestre pasado, que realizar alguna de ellas. Están familiarizados con las lecciones o los quiz y las tareas teóricas. Todos los quiz más la suma de las tareas teóricas o los exámenes, como lo conocemos, tienen un valor de 45%. El foro de discusión, que solamente es uno, tiene un valor de 5% y la evaluación final un valor de 20%, lo cual suma el 70%. Eso es todo de la plataforma, 70%. Pero ahora, hay otro 30% que ustedes tienen que realizar. Como ustedes no vienen al sistema presencial, no están en clases en persona conmigo, por eso se les agregó una sección más en la plataforma, de tal manera que pudieran compensar el 30% que sus compañeros están viniendo a hacer aquí de manera presencial. Entonces, significa que si tú ya terminaste las lecciones teóricas, las tareas, el foro y la evaluación final, y en todo te fue muy bien, obtuviste, digamos, 100 o 10 o el 100% en todo eso, no significa que ya tienes 10 o 100% de calificación, significa que tienes 70%. El otro 30% lo tienes que alcanzar o lo tienes que lograr a través de la otra actividad que está diseñada en la plataforma. Se los enseño. Vamos a mostrarles. Bien, pueden ver que aquí está la unidad número 1. Cuando ustedes trabajen todas estas partes, todos estos contenidos, la unidad 1 ya está disponible, por supuesto. La unidad 2 se va a habilitar la próxima semana. Es una unidad por semana que van a ir trabajando. La tercera unidad es para la tercera semana, la cuarta unidad, válgase la reiteración, para la cuarta semana. Y ya estarían en condiciones para hacer su evaluación final. La actividad que es solamente para ustedes es esta que dice actividad solo para alumnos en modalidad virtual. Aquí hay un entregable que es una línea de tiempo. Esta actividad vale 30%, es lo que yo les comentaba. Si ustedes realizan esta actividad, tienen el 30% sumado al otro 70% que van a desarrollar en la plataforma. Esto es solo para en el caso de ustedes. Quiero preguntarles si esto ha quedado claro o está confuso. Lo vuelvo a reiterar. ¿Se entiende? Sí. Correcto. Gracias. Ahora bien, vamos a hablar del contenido de la materia, de la primera unidad. Les voy a dar una breve noción, un panorama general del contenido de la unidad 1, que eso es mi temática del día de hoy. Sí, hablarles un poquito sobre lo que es la filosofía, qué es el concepto de filosofía, qué es el conocimiento prefilosófico, lo que tiene que ver con la filosofía, la ciencia, la magia y la religión. Un poquito un panorama sobre eso, ¿no? Ya los demás conceptos los vamos a abordar en la otra clase. Así que voy a salirme de esta pantalla y voy a compartirles otra pantalla. Y mientras, si tienen algún otro comentario, alguna duda de lo que hemos hablado hasta aquí o lo que yo les he compartido, pues me lo pueden hacer saber.
Ahí está. La primera lección o el primer contenido es ver estos conceptos. ¿Qué es la filosofía? ¿Cuál es su origen? ¿Qué son los mitos? ¿Cuáles son las cualidades o características de los mitos? ¿Por qué existieron los mitos? En general, eso es lo que nos interesa. Primero, empezamos con el concepto de filosofía. ¿Qué es la filosofía? Fíjense bien, el concepto de filosofía está compuesto de dos vocablos. El primero de ellos es filos, que es en palabras castellanizadas, amor. Y la palabra o el vocablo Sofía significa sabiduría. Algunos lo han teorizado como amor a la filosofía, pero más que amor a la filosofía, debemos entenderla o conceptualizarla como una disposición al saber. ¿Qué significa disposición al saber? Significa que nosotros debemos tener la actitud de querer saber o de querer conocer las cosas que nos rodean. Pero para tener esa actitud o esa disposición, se necesita algo más, una cualidad más de nosotros. Y esa cualidad es el asombro. Asombrarnos de las cosas que están a nuestro alrededor. Aquellas cosas que parecen muy obvias, que parecen muy comunes, que parecen que las damos por sentado o por hecho de que existen o han existido y siempre existirán, pero que nunca les tomamos importancia. En esas cosas, una persona que tiene la disposición o la actitud de filosofar es eso, ¿no? Que la cuestiona, que se pone a meditar y a reflexionar y a pensar sobre esos aspectos. Entonces, eso es lo que entendemos por filosofía, la disposición que tú y que cada uno de nosotros debe tener hacia querer aprender, hacia querer conocer las cosas que están a nuestro alrededor, que pueden ser las disciplinas, la carrera que ustedes van a estudiar, pero no solamente eso, sino todo lo que hay en la vida. Aspectos como, por ejemplo, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es el origen de tu existencia? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo se originó el cosmos? ¿Cómo se originó la vida? ¿Qué hizo que el ser humano tenga las cualidades que tenga? Me refiero biológicamente de lo que está compuesto, de cuál es su sustancia, cuál es su razón de ser. Cosas como esas son parte del estudio de la filosofía. Eso es la premisa fundamental sobre la cual nosotros nos debemos parar, ¿no? Como concepto. Buscar el significado, buscar el fundamento, la causa de las cosas, el origen y el significado de las cosas en este mundo. Sobre eso versa el concepto de filosofía. Bien. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Su origen no es algo reciente y su origen no fue de la noche a la mañana. Su origen tiene miles de años y su origen para que llegáramos a conocer la filosofía como tal tuvo que pasar miles de años y muchos fenómenos tuvieron que ocurrir para que sucediera la filosofía. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de ¿qué había antes de la filosofía? Es decir, ¿cómo pensaban los seres humanos? ¿Qué explicación le daban a la vida? Es decir, ¿cómo se explicaban el fenómeno de la lluvia, el fenómeno del aire, el fenómeno del fuego, el fenómeno de los volcanes, los maremotos o los terremotos? ¿Qué explicación le daban la gente primitiva a esos fenómenos? Y sobre todo, a su existencia de ellos, que se paraban a decir, bueno, ¿y de dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos puso aquí? ¿Con qué finalidad o con cuál propósito? Entonces, esa era la parte del pensamiento que los caracterizaba a ellos. Estamos hablando, jóvenes, antes de que existiera la filosofía como ciencia o como hoy la conocemos, como una disciplina que se encarga de buscar el fundamento y el sustento de las cosas, el fin, la causa y el fin de las cosas del mundo. Entonces la gente, en los tiempos primitivos, para darle una explicación a estos fenómenos naturales y a su propia existencia, desarrollan un pensamiento que se llama pensamiento mágico, mítico o religioso.
Ahí tenemos la primera forma del pensamiento humano, que es mítica, mágica y religiosa. Vamos a hablar primero de los mitos. El primer pensamiento mítico del ser humano es que el ser humano, a través de su pensamiento, de su imaginación, inventa y crea relatos maravillosos, relatos que explican el origen del universo y el origen del ser humano y de todo lo que lo rodea, las plantas, los animales y de todos los elementos como el odio, el amor, el fuego, el aire, el agua, etcétera, y todo lo demás. Ese es su primer acercamiento, es decir, inventa mitos, inventa leyendas. ¿Y cuáles son las cualidades del mito? Porque ya vimos ahí, ustedes están viendo que la definición de un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes, personajes antropomorfos, y que están ubicados, esos relatos están ubicados fuera del tiempo, fuera del espacio, pero que explican el origen del mundo. Bueno, antes de que les hable de las cualidades, creo que hay algo que puede hacer que tengan dudas. Los relatos míticos están compuestos o integrados por personajes, diversos personajes. Primero, dioses, divinidades, seres sobrenaturales que tienen mucho poder y que controlan o rigen la vida de los seres humanos. Estos dioses en un momento llegaron a tener mucha ira sobre los seres humanos. Y la ira sobre los seres humanos era que le mandaban catástrofes, inundaciones, terremotos, maremotos, ciclones y todo tipo de calamidades, sequías, hambrunas. Y entonces los seres humanos decían, los dioses están enojados con nosotros por nuestro comportamiento y tenían que hacer una serie de rituales para calmar o aplacar la ira de sus dioses. Pero por si eso no era suficiente, los seres humanos recurrían a ciertos tipos de prácticas para apaciguarlos o calmarlos. Las prácticas que recurrieron fueron la magia, inventar ciertos ritos, ciertos rituales, asesinando animales o la sangre de animales, mezclando elementos de la naturaleza y haciendo tipos de pociones mágicas, evocando, o sea, llamando seres espirituales sobrenaturales como duendes, brujas, hechicería, todos demonios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para calmar o desviar la ira de los dioses hacia otras partes. Ese es como los seres que están involucrados, ¿no? Los dioses y los seres humanos. Pero no solamente ellos, hay también seres antropomorfos. Antropos, hombre, morfos, forma. Significa que habían seres que tenían dos o tres formas. Los de seres de dos o formas los conocemos como, por ejemplo, el minotauro, mitad animal y mitad humano, mitad toro y mitad humano. El centauro, mitad caballo, mitad humano. Tenemos también mitad oveja, mitad humano, mitad pez y mitad mujer, o sea, una sirena. Y así surgen estos seres que ayudan a los humanos a aplacar la ira de los dioses. Entonces, en un mito, ustedes van a encontrar esos tipos de elementos. Héroes, dioses, semidioses, porque los semidioses eran hijos de dioses con humanos, pero estos semidioses tenían la cualidad de morir, o sea, no eran eternos. Y muchas veces los semidioses ayudaban a los humanos, como Hércules, por ejemplo. Hércules era un semidios y ayudaba a los humanos. Entonces, estos personajes intervenían y ayudaban a los seres humanos que tenían una lucha, un conflicto con los dioses. Esos eran los mitos, narraciones. ¿Qué cualidades poseen los mitos? Cualidades estéticas, por ejemplo, que su contenido está revestido de palabras rebuscadas, palabras que ni siquiera en nuestro siglo XXI somos capaces de contextualizar. Por ejemplo, la palabra Vía Láctea, ¿no? Que hoy ya llamamos Vía Láctea, proviene precisamente de un mito, el mito de la Vía Láctea. No se los quiero comentar, yo me gustaría que ustedes lo investigaran, entren al Google, Internet, pónganle el mito de la Vía Láctea y se van a enterar que ahí interviene, por supuesto, Hércules,
y cómo se desarrolla y se desprende la galaxia, ¿no? De cuando él está bebiendo leche materna de su mamá y la desprende del pecho materno y se riega la leche de la mamá y se forma la Vía Láctea, ¿no? Entonces, ellos le dan esa explicación, ese concepto, esa cualidad estética que reviste ese contenido, ese relato. Y si se ubican el relato, por ejemplo, de los nórdicos, como el mito de Thor, también van a encontrar mucha belleza estética, mucha literatura interesante en esos relatos. Esas son como las cualidades que poseen los mitos. Ahora, la razón de ser, ¿por qué se inventaron? ¿Por qué se crearon los mitos? En primer lugar, el ser humano quería darle una respuesta, quería encontrarle una respuesta y una explicación al porqué de las cosas naturales y sociales, porqué de su existencia de ellos, hacia dónde se dirigen, de quién los creó, por qué, con qué finalidad y cómo o por qué suceden todas esas catástrofes naturales. Y así es como empiezan a explicar el ciclo de la lluvia. Si leen el de Thor o si ya lo han leído o han visto algunas series sobre eso, explican cómo es que surge la lluvia. El mito nórdico explica eso, el mito de Thor específicamente. Primera razón de ser es tratar de explicar el origen del cosmos, de la vida, de las personas y de todo lo que la rodea. Pero no solamente se hicieron con esa finalidad, los mitos también tenían una razón de ser u otro propósito que era el de entretener a la humanidad. Es decir, como eran relatos que no se escribían porque no se había inventado la escritura en algunas civilizaciones, pues se comunicaban de forma oral del anciano o del sabio al otro sucesor y así. Entonces, los niños, la gente se entretenía escuchando esos relatos. Entonces funcionaba como una forma de entretenimiento, pero no solamente eso, sino que también los mitos tenían la función o la cualidad de ser creídos, reclamaban ser creídos, aceptados como una verdad. Eso, que se aceptaran como una verdad. Creerlos al pie de la letra, como dice el texto. Y algo paradójico, como dice este autor Mircea Eliade, es que los mitos describen lo verdadero, la realidad, de una forma falsa o de una manera falsa. Hoy sabemos que son falsos, pero para sus tiempos eran verdaderos. Entonces, los mitos emplean en toda la cosmogonía, en todo el universo, aspectos elementales que definen cómo se creó el universo y le dan vida a todos los elementos, las plantas, los animales, los duendes, o sea, los seres espirituales, todo cobra vida en el mito, en los relatos, todo tiene vida. Esa es la razón de ser, eso es lo que explican los mitos. Ese es el pensamiento prefilosófico, antes de que existiera la filosofía. Esto era lo que caracterizaba a los seres humanos de esos tiempos. Implicaba la magia, haciendo hechicería, implicaban la religión, porque le atribuían a sus dioses los castigos o las bendiciones, se lo atribuían a sus dioses según el comportamiento de los humanos. Y prácticamente todo eso estaba en los mitos. Quiero hacer un alto hasta aquí y preguntarles si tienen dudas o si quieren hacer algún comentario extra, sabían algo de esto o algo por el estilo, pueden expresarlo, pueden escribirlo en el chat incluso. Si no quieren abrir su micrófono, pueden comentarlo. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Bien, Sofía pregunta si la mitología griega es parte de la prefilosofía. Por supuesto. Muy bien tu pregunta, Sofía. Gracias por preguntar. La mayor parte de la mitología griega pertenecen al cúmulo del pensamiento prefilosófico. Incluso, no solo la mitología griega o la nórdica, la de los noruegos, o la mitología escandinava, sino también incluso la mitología mexicana, de los mexica, de los maya, de los tolteca, también son parte del pensamiento prefilosófico, podríamos decir. Fueron los primeros intentos del ser humano por tratar de explicar lo que veía a su alrededor. A ver, dice Saraí, que todo claro y hasta
Ok. Sofía, tienes otra pregunta y dice que si la filosofía de los griegos como Sócrates, Tales, Platón, ¿en qué desarrollo de la filosofía entran? Ah, excelente pregunta, Sofía. Vamos por partes así como está tu pregunta. La filosofía de Sócrates ya no es pensamiento prefilosófico, es decir, ya no es antes de la filosofía. La filosofía de Sócrates es la filosofía clásica por excelencia. Es la filosofía clásica que nunca va a pasar de moda. Bueno, al menos en el contexto occidental o en nuestra cultura occidental no va a pasar de moda. Es como la base, el fundamento del pensamiento de nuestra civilización. Por lo tanto, va a ser el clásico de los clásicos. Tanto Sócrates, Platón y Aristóteles son los tres filósofos clásicos sobre los cuales está cimentada nuestro saber y nuestra cultura, nuestra civilización occidental está cimentada sobre la base y la filosofía y la epistemología o el pensamiento de esos tres personajes. Ahora bien, respecto a Tales, que hay otros más que no los menciona, por ejemplo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, Anaximandro, Empédocles, estos pertenecen al cúmulo de los filósofos presocráticos, antes de Sócrates, o también se les llama filósofos de la naturaleza, filósofos de la naturaleza. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Por qué se llaman filósofos de la naturaleza? Rápidamente, porque trataron de explicar encontrar el arjé, el principio, la fuente, el origen del universo, de la vida, a través de las cosas naturales, de la naturaleza, de la fisis. Fisis es naturaleza. Entonces, a esos filósofos tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, etcétera, etcétera, son filósofos de la naturaleza, también conocidos como filósofos presocráticos, antes de Sócrates. O sea que hay tres momentos. Filosofía, prefilosofía, pensamiento prefilosófico, pensamiento presocrático y pensamiento clásico es cuando ya entra la filosofía como una disciplina práctica que se aterriza, se baja del cielo, por decirlo así, y se vuelve práctica en la vida de las personas. Ya la filosofía ya no es fisis, ya no es en la naturaleza. La filosofía con Sócrates, Platón y Aristóteles ya es la filosofía de la polis. La polis es la ciudad o la comunidad, la política, la vida del ser humano. Bueno, entonces, tu pregunta estuvo muy interesante, Sofía. ¿Algún otro comentario, duda, aportación que quieran hacer? Ilustración del objeto de estudio de la filosofía, la ciencia y la religión. No me van a aparecer las descripción como no lo tengo en PowerPoint abierto totalmente porque estamos en Zoom, no permite ver la descripción, pero yo se los voy a explicar. El objeto de la filosofía estudia el ser en cuanto a ser, es decir, todo lo que tenga vida, el ser humano, los seres como los animales, las plantas que tienen vida, la naturaleza que tiene vida. Todo eso es lo que es su foco de atención o su objeto de estudio de la filosofía. Ahora, la ciencia, y la filosofía lo estudia de una manera universal, es decir, la filosofía no hace excepción, estudia la política, la economía, la sociología, la antropología, el, la vida, la muerte, aspectos de la religión, aspectos del hogar, aspectos del comercio, aspectos del turismo, de todo lo que hay en la vida, la filosofía lo estudia de una manera muy generalizada. La ciencia no, la ciencia su objeto de estudio es una parcela del conocimiento, es decir, es más especializada la ciencia. Y la religión, su objeto de estudio es el ser humano, mejor dicho, la salvación del ser humano. Es decir, que el ser humano logre su salvación, su trascendencia a otro plano espiritual. Dependiendo de la religión, ¿no? Por supuesto, los taoístas, los budistas, los islamistas, los, los judaístas o judíos, los cristianos, etcétera. Cada uno de ellos tiene su propia explicación de eso, ¿no? Pero en el punto medular, o podríamos decir el consenso de todo eso, es que estudian la salvación del ser humano, cómo logra el ser humano trascender a otros.
a otros niveles espirituales. Eso es como el objeto de estudio de la filosofía, la ciencia y la religión. Ahora, en cuanto a su método, ¿qué método utilizan? La filosofía utiliza la argumentación lógica, es decir, los argumentos, la reflexión, el análisis, la crítica, el pensamiento. Los argumentos son exponer todos los motivos, razones, presentar evidencias, datos, todo aquello que respalde lo que yo pienso. O sea, pura argumentación, puro diálogo, puro discurso. Mientras que la ciencia, su método para obtener conocimiento y producir conocimiento es el método científico. Igual, María Isabel, si puedes apagar tu micro, por favor. Bueno, entonces la ciencia utiliza el método científico para obtener conocimientos, producirlo. O sea que hay toda una serie de pasos, secuencias. Y la religión no utiliza un método para poder estudiar conceptos como la fe, el perdón, la salvación, etc. Podríamos decir que su método más bien sería la, la fe en un ser sobrenatural, en un ser espiritual. Es decir, que tenga certeza, que tenga la creencia o la confianza en un ser, aunque no lo vea, podríamos decir que eso sería la razón, el fundamento de cómo puede explicarlo. Esos serían como los métodos, ¿no?, que utilizan cada uno de estos saberes, como la filosofía, la ciencia y la religión. Bueno, no hay problema, Dafne. Voy a suspender la grabación para quedarme con ustedes para dudas y aclaraciones y retomamos esto en la próxima sesión. Así que me quedo con ustedes para dudas.